El verano prometía ser inolvidable. Y lo fue, pero no de la manera que nadie esperaba. En junio de 2014, un joven alemán de 28 años llamado Lars Mittank abordó un avión rumbo a las costas doradas del Mar Negro. Junto a sus amigos más cercanos, buscaba lo que miles de europeos buscan cada verano: playas, fiesta y una pausa del mundo. El destino era Golden Sands, un balneario en Bulgaria conocido por sus noches interminables y sus precios accesibles. Lars, técnico en instalaciones sanitarias de Berlín, era un hombre común, deportista, sociable, sin historial de problemas mentales ni consumo de sustancias. Nada en su vida sugería que estaba a punto de convertirse en uno de los desaparecidos más enigmáticos de la era digital. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita en nuestro canal de Más Allá de las Leyendas para no perderte futuros videos. Lo que sucedió en los siguientes 7 días ha sido analizado por investigadores privados, teorizado por expertos en neurología, debatido en foros de internet y llorado por una familia que aún espera respuestas. Porque Lars Mittank no simplemente desapareció, fue grabado en video mientras huía, como si el mismo infierno lo persiguiera. La historia comienza con la cotidianidad más pura. Lars Mittank nació el 9 de febrero de 1986 en Berlín, creció en Itzehoe, Schleswig-Holstein, y trabajaba en una planta de energía. Sus amigos lo describen como una persona alegre, atlética y normal. No tenía antecedentes de problemas de salud mental ni consumo de sustancias. Era fanático del fútbol, específicamente del club SV Werder Bremen, disfrutaba de actividades al aire libre y mantenía una relación estable con su novia. Su vida transcurría con la regularidad de un reloj suizo. El 30 de junio de 2014, Lars viajó con 5 amigos a Golden Sands, un popular resort turístico cerca de Varna, Bulgaria. Era su primer viaje fuera de Alemania. Las Golden Sands son el equivalente búlgaro de Ibiza: playas doradas, alcohol barato, música hasta el amanecer. El tipo de lugar donde miles de jóvenes europeos van a desconectar cada verano. Los primeros 5 días fueron normales. Se relajaban en la playa, nadaban en la piscina, jugaban fútbol y salían de fiesta por las noches. Paul Roman, uno de sus amigos, recordaría más tarde: la semana pasó muy rápido. Estaba relajado. Estaba de buen humor. Otro amigo mencionó que Lars comía poco, solo pequeñas porciones de sopa o ensalada, pero nada parecía alarmante en ese momento. El 6 de julio de 2014, un día antes del regreso programado, el paraíso empezó a agrietarse. Lars y sus compañeros estaban en un bar local cuando Lars tuvo un desacuerdo con otros turistas alemanes sobre fútbol. Lars era seguidor del Werder Bremen, mientras que el otro grupo apoyaba al Bayern Múnich. Una discusión tonta, del tipo que ocurre 1000 veces cada fin de semana en bares deportivos alrededor del mundo. Pero esta vez, las palabras escalaron. Lars salió del bar antes que sus amigos y desapareció durante el resto de la noche. Cuando reapareció en el resort a la mañana siguiente, les dijo a sus amigos que había sido golpeado por 4 hombres contratados por el grupo con el que había discutido. Las versiones varían. Algunos amigos afirmaron que fue atacado directamente por los hombres del bar, otros dijeron que habían contratado a un local para hacer el trabajo. El resultado fue concreto y doloroso. Lars sufrió una lesión en la mandíbula y un tímpano perforado. Acudió a un médico que le diagnosticó la lesión y le dio un consejo médico claro: no podía volar con esa lesión. El doctor le recetó el antibiótico Cefprozil, 500 miligramos, y le dijo que esperará antes de abordar un avión. Sus amigos ofrecieron quedarse con él, pero Lars insistió en que estaba bien. Les dijo que siguieran el plan original y volarán a casa el 7 de julio, lo cual hicieron. Fue la última vez que lo verían. Completamente solo en un país extranjero, Lars debía pasar una noche más en Bulgaria antes de poder volar a casa. Se registró en el Hotel Color Varna, un establecimiento económico cerca del aeropuerto. Era temporada alta, y no pudo encontrar alojamiento en la zona familiar donde había estado con sus amigos. Este hotel estaba en un área más deteriorada, desconocida. Y fue ahí, en ese hotel anónimo, donde algo en Lars Mittank comenzó a desmoronarse.
Llamó a su madre, Sandra Mittank, susurrando que personas estaban tratando de matarlo o robarle, y le pidió que cancelara sus tarjetas de crédito. No era una conversación. Era un susurro urgente, entrecortado, cargado de miedo. Las cámaras de vigilancia del hotel capturaron algo que aún hoy eriza la piel. Lars caminando de un lado a otro por los pasillos, mirando por las ventanas, escondiéndose en el elevador. Sus movimientos eran erráticos, nerviosos. Miraba constantemente sobre su hombro. A la 1 de la madrugada, salió del hotel y regresó aproximadamente 1 hora después. Nadie sabe qué hizo durante ese tiempo. Lars le preguntó a su madre sobre un ingrediente específico en los medicamentos que le habían recetado. Durante algunas de las llamadas, susurró como si temiera que alguien lo escuchara y dijo que el hotel era extraño y que no se sentía seguro en Bulgaria. A la mañana siguiente, llamó nuevamente a su madre. Le dijo que las personas que lo perseguían se estaban acercando. El 8 de julio de 2014, Lars llegó al aeropuerto de Varna. Tenía su boleto de regreso a casa. Por un momento, parecía que todo saldría bien. Entró al aeropuerto llevando su equipaje y se dirigió a la consulta del médico del aeropuerto para obtener autorización para volar. El doctor Kosta Kostov lo describió como nervioso y errático. Según Kostov, le dijo a Lars que estaba bien y podía volver a casa. Pero Lars no se movió. Expresó dudas sobre el medicamento que estaba tomando. Entonces, algo sucedió. En ese momento, un trabajador de la construcción entró a la oficina. El aeropuerto estaba en renovación. Era algo rutinario, insignificante. Pero para Lars, fue el detonante. Kostov dijo que Lars comenzó a temblar. Gritó: «No quiero morir aquí. Tengo que salir de aquí». Luego se levantó y huyó de la oficina. Dejó todo atrás. Todo su equipaje, que incluía su billetera, teléfono móvil y pasaporte. Las cámaras de seguridad del aeropuerto capturaron toda la secuencia en detalle brutal y silencioso. Las imágenes muestran a Lars huyendo del terminal, corriendo fuera del aeropuerto, escalando una cerca, corriendo hacia un prado y desapareciendo en dirección a un bosque adyacente. Cruzó el estacionamiento, escaló una cerca de alambre de púas de 2.5 metros de altura y desapareció en el bosque. Nunca más fue visto. Testigos reportaron ver a Lars corriendo a través del estacionamiento, escalando la cerca de alambre de púas y desapareciendo en un campo. La policía búlgara respondió de inmediato. Una búsqueda inicial se realizó al día siguiente, el 9 de julio de 2014, por guardias fronterizos con perros rastreadores, pero no tuvo éxito. Las autoridades búlgaras expandieron las operaciones de búsqueda los días 9 y 10 de julio de 2014, desplegando perros policía y helicópteros para escanear un radio de 10 kilómetros alrededor del aeropuerto de Varna, mientras equipos terrestres peinaban bosques y aldeas cercanas. No encontraron nada. Ni cuerpo, ni ropa, ni señal de teléfono, que de todas formas había dejado en el aeropuerto, ni rastro alguno. Con la policía incapaz de determinar el destino de Lars Mittank, Sandra Mittank contrató a un investigador privado, Andreas Gutig. Revisó registros hospitalarios buscando pacientes sin identificación, pero no encontró nada. Las teorías sobre lo que le sucedió a Lars han proliferado durante más de una década. La teoría del medicamento. La madre de Mittank, junto con médicos búlgaros y alemanes, sospecharon que el comportamiento inusual de Mittank fue resultado de un efecto secundario raro del antibiótico Cefprozil, un medicamento que se sabe puede inducir efectos secundarios de tipo psicótico, incluyendo alucinaciones y paranoia. Los estudios médicos confirman que, aunque son raros, los efectos psicóticos asociados con medicamentos son reales. Se encontró una prevalencia del 0.3 al 3.8% de reacciones adversas de tipo psicótico por tratamiento con medicamentos de esta clase, con muchos de ellos asociados con un aumento significativo de entre 1.7 a 9.5 veces en las probabilidades de presentar episodios de este tipo en comparación con otros tratamientos. Sin embargo, hay un problema crítico con esta teoría. Según Kostov, Mittank no había estado tomando su medicación. No tomó esos medicamentos. Ni siquiera surtió su receta, dijo Kostov.
Así que su comportamiento no pudo haber sido resultado de eso. La teoría del traumatismo cerebral, la lesión en su mandíbula y el trauma asociado podrían haber causado una lesión cerebral no diagnosticada. Un golpe en la zona podría haber generado un hematoma, inflamación o daño que alterara su comportamiento y percepción de la realidad. Esta teoría tiene mérito. Las lesiones en la zona auditiva pueden afectar el equilibrio, la percepción sensorial y, en casos graves, provocar cambios de personalidad o paranoia. La teoría del episodio psicótico espontáneo. Su madre dijo que no tenía antecedentes de enfermedad mental. Sin embargo, un colapso mental causado por una enfermedad mental no diagnosticada ha sido discutido como una posible explicación de su conducta. La esquizofrenia, por ejemplo, puede manifestarse por primera vez en los últimos años de la veintena. El estrés del viaje, la lesión, estar solo en un país extranjero, todo podría haber sido el desencadenante. La teoría del crimen organizado. Algunos especulan que Lars pudo haber sido amenazado realmente, que el altercado en el bar fue más serio de lo que sus amigos pensaban, o que involuntariamente se vio envuelto en algo peligroso. La teoría de que fue obligado a transportar sustancias ilícitas circula en foros, aunque nunca se encontraron tales sustancias en su equipaje. La teoría de la supervivencia. Lars tenía experiencia en caza, pesca y captura de animales, pero existe escepticismo sobre si habría podido sobrevivir por mucho tiempo al aire libre debido al calor intenso en los veranos y la falta de alimento. Su madre ha expresado la creencia de que sigue vivo, posiblemente habiendo perdido la memoria. A lo largo de los años, ha habido múltiples reportes de avistamientos. Aproximadamente un año después de su desaparición, un conductor de camión pensó que lo vio haciendo autostop en Varna. Ha habido múltiples avistamientos reportados de él en varios otros países, pero ninguno ha sido confirmado. Su madre mantiene un sitio web llamado Findet Lars Mittank dedicado a encontrarlo. Ha recibido cientos de mensajes de personas que afirman haber visto a Lars en otros países, usualmente sin hogar, a menudo desorientado. Ninguno ha sido confirmado. En 2019, un conductor de camión alemán le dio un aventón a un autoestopista de Dresden a Childau en Oberabel, Brandeburgo, y creyó que podría ser Lars, pero la pista no llevó a ninguna parte. Mittank ha sido descrito como la persona desaparecida más famosa en YouTube. Para mayo de 2018, menos de 4 años después de su desaparición, el video de seguridad de él en el aeropuerto había sido visto más de 16 millones de veces. El video es perturbador no por su violencia, no hay ninguna, sino por lo que representa: un joven común, en plena luz del día, en un lugar público lleno de cámaras y testigos, simplemente corre y desaparece. El video de vigilancia de Lars corriendo a través del aeropuerto de Varna ha sido visto millones de veces. Se convirtió en una historia de fantasmas digital, un enigma envuelto en píxeles. Reddit, TikTok, YouTube, podcast de crímenes sin resolver, todos han diseccionado cada fotograma, intentando interpretar su lenguaje corporal, su ropa, sus expresiones faciales. Cada vez que veo ese video, siento que quiero protegerlo, dijo Sandra en un programa de televisión alemán. 11 años después, las preguntas siguen resonando. ¿Qué vio Lars cuando ese trabajador de la construcción entró a la habitación? ¿Era real la amenaza, o su mente había comenzado a crear enemigos donde no lo sabía? ¿Por qué no tomó su medicación si realmente la necesitaba? ¿O la tomó y el doctor simplemente no lo sabía? ¿Qué hizo durante esa hora misteriosa fuera del hotel a la 1 de la madrugada? ¿Sobrevivió en el bosque? ¿Fue víctima de un crimen? ¿Está vivo en algún lugar, incapaz o no dispuesto a volver? El bosque búlgaro donde desapareció es denso, con vegetación espesa, cuevas, viejos búnkeres de la época soviética y vida silvestre. Es fácil perderse allí. También es un lugar donde un cuerpo podría permanecer oculto indefinidamente. La investigación permanece activa y sin resolver, con la familia continuando buscando información a través de apelaciones en los medios y un grupo de Facebook, Findet Lars Mittank, que tiene más de 55,000 miembros. La historia de Lars Mittank nos confronta con algo más profundo que un simple misterio sin resolver. Nos muestra lo frágil que puede ser nuestra percepción de la realidad.
Nos recuerda que la mente humana, ese órgano de 3 libras que nos define, puede fallar de maneras que son aterradoras e impredecibles. Lars no era un marginado social. No era alguien con problemas evidentes. Era, por todos los relatos, una persona completamente normal hasta que no lo fue. Y eso es lo que hace que su historia sea tan inquietante. Podría haberle sucedido a cualquiera. El video de su huida se ha convertido en un símbolo de la era digital, el momento preciso en que alguien cruza del mundo conocido al desconocido, capturado en píxeles para siempre. Millones lo han visto correr, pero nadie sabe hacia dónde o por qué. En una época donde parece imposible desaparecer, con cámaras en cada esquina, rastreadores en cada bolsillo, huellas digitales en cada transacción, Lars Mittank logró exactamente eso. Se desvaneció en plena vista, bajo la lente de múltiples cámaras, ante los ojos de testigos, en un aeropuerto internacional. Dejó atrás todo lo que definía su identidad, su pasaporte, su dinero, su teléfono, su equipaje, y corrió hacia algo que solo él podía ver. Su madre aún espera. Los investigadores aún buscan. Internet aún debate. Y en algún lugar, tal vez en un bosque búlgaro, tal vez en una ciudad europea, tal vez en un lugar que nunca imaginaríamos, Lars Mittank podría estar mirando hacia atrás, hacia ese día de julio de 2014, preguntándose qué fue lo que lo hizo correr. Epílogo: el peso de la incertidumbre. Lo más cruel de las desapariciones sin resolver no es la ausencia en sí, sino la imposibilidad del cierre. La familia de Lars vive en un limbo perpetuo entre la esperanza y el dolor, entre buscar y rendirse, entre recordar y olvidar. Sandra Mittank, su madre, ha dedicado más de una década a mantener viva la búsqueda de su hijo. Ha aparecido en programas de televisión, ha mantenido activa la presencia digital del caso, ha perseguido cada pista, por remota que parezca. Porque mientras no haya cuerpo, no hay muerte. Y mientras no haya muerte, hay esperanza. Pero es una esperanza que pesa como piedra. El caso de Lars Mittank nos deja con más preguntas que respuestas. Pero tal vez esa sea su verdadera lección, que el mundo aún guarda misterios que nuestras cámaras y tecnología no pueden resolver. Que la mente humana puede ser tanto nuestra mayor herramienta como nuestro mayor enigma. Y que a veces, las personas simplemente desaparecen, dejando solo preguntas y un video de 30 segundos que se reproduce una y otra vez en las pantallas de millones de extraños que nunca lo conocieron, pero que no pueden dejar de preguntarse, ¿qué vio Lars Mittank ese día? ¿Y correremos nosotros también si lo viéramos? Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo. Dale like para apoyar el canal y comparte este video con alguien a quien le pueda interesar. Deja tu opinión en los comentarios respecto a este tema. Nos vemos en Más allá de las leyendas.